Hola queridos amigos, es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este momento de reflexión a fin de juntos seguir buscando una vida sin sombras a través de las lecciones que nos va dejando para nuestras vidas la palabra de Dios. ¿Sabes? En la vida es importante tener motivaciones, cosas que nos ayuden a poder enfrentar los grandes desafíos que la vida nos plantea. Si nosotros no tenemos motivaciones, es difícil que podamos alcanzar metas, objetivos, y lo que es peor, probablemente ni siquiera los tengamos. De ahí que la motivación es fundamental. Hoy quiero, sobre la base de un par de relatos asociados a la historia, ver de qué manera la motivación puede permitir la construcción de una identidad. Para eso me voy a referir a un hecho que se produjo en la península ibérica a principios del siglo VIII. Ya sabéis que a principios del siglo VIII España fue invadida por los musulmanes. No es mi intención crear ningún tipo de debate entre el Islam y el cristianismo. Tampoco hacer de la historia un parámetro como para de alguna manera mostrar que unos pueblos son mejores que otros, lejos de mí hacer algo así. Pero sí quisiera sacar algunas lecciones de esto, que nos pueden ayudar a lo que significa la motivación. Cuando la península ibérica fue invadida por los musulmanes a principios del siglo VIII, ellos empezaron a realizar un avance tremendo dentro de lo que es actualmente lo que conocemos como España. La España que hoy conocemos no existía, existía Hispania. Esa Hispania que estaba compuesta por el reino visigodo, estaba compuesta por diferentes zonas donde había distintos grupos, pero no existía el concepto de nación que hoy tenemos. No existía la España que hoy conocemos como Portugal, como España, no. Existía la península ibérica y existía el antiguo reino visigodo. Cuando los musulmanes invaden la península ibérica, los cristianos visigodos empezaron a replegarse hacia el norte. La cornisa cantábrica pasó a ser como un muro de Adriano casi natural, como una muralla china casi natural, que fue frenando el avance de los musulmanes dentro de la península ibérica. Ellos fueron avanzando y, sin embargo, los cristianos que se iban replegando iban organizándose para poder defenderse del avance de los musulmanes. En el año 718 o 722, los cronistas no están totalmente de acuerdo en la fecha exacta, se va a producir lo que se conoce como la batalla de Covadonga. La mayoría de los historiadores hoy reconoce que no fue una batalla como podríamos entender una batalla en toda regla. No es que hubo dos grandes ejércitos enfrentados en una contienda definitiva y fue una batalla majestuosa. Hoy se sabe que probablemente la batalla de Covadonga fue una escaramuza entre una avanzada de musulmanes y los cristianos que estaban dirigidos por el mítico Don Pelayo, que estaban cerca de Cangas, en lo que actualmente es Asturias, replegados y huyendo del avance musulmán. Pero esta escaramuza en el 718 o 722, que se ha inmortalizado como la batalla de Covadonga, inicia un antes y un después en la historia de la península ibérica. Porque esta mítica batalla o escaramuza produjo en aquellos cristianos que se habían replegado al norte de la península ibérica una motivación, un anhelo de volver a conquistar ese territorio que originalmente les había pertenecido, en el que ellos habían fundado el antiguo reino visigodo de Hispania. Así que a partir del año 722 en adelante, luego de este hito histórico, que es este encuentro, esta batalla o escaramuza entre musulmanes y cristianos en Covadonga, empieza lo que se llama la Reconquista. Esa Reconquista va a terminar en el periodo de los Reyes Católicos, en el siglo XV, cuando finalmente ellos conquistan el reino musulmán de Granada y finalmente toda la península ibérica, podríamos decir, vuelve a estar bajo el dominio de monarcas cristianos.
Es importante que nosotros podamos entender la mentalidad del hombre medieval para poder comprender la Reconquista. El hombre medieval era un hombre lleno de sombras, pero era profundamente espiritual, muchas veces equivocado, sin duda, en su espiritualidad. No tenía un cristianismo que hoy podríamos llamar un cristianismo puro o muy semejante al cristianismo de Jesús, pero todo lo explicaba desde la espiritualidad, todo lo explicaba desde el hecho de la fe, todo lo explicaba desde la creencia en Dios. Así que este pensamiento religioso, esta manera de ver todo impregnado por la religión, en este caso por el cristianismo medieval, que es un cristianismo que ya sabemos que el cristianismo a partir del siglo V en adelante, siglo IV, siglo V, experimentó una transformación y se fue alejando del cristianismo original de Jesús. Pero la sociedad medieval, esa sociedad, esas personas que inician lo que se conoce como la Reconquista, estaban motivadas por algo. Ellos entendían que Cristo era el auténtico Salvador del mundo. Ellos entendían que Cristo era el Mesías y no se podían plantear una sociedad sin que la Iglesia y Cristo fueran realmente los que tuvieran la supremacía. No se imaginaban un conjunto de personas que no le diera el señorío a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es una realidad. Ellos pensaban así y sentían así. No por eso eran personas extraordinarias. Eran, desde un punto de vista de lo que hoy conocemos como derechos humanos, tremendamente bárbaros. No podemos también analizar la historia, el pasado, en clave presente, viendo cómo entendemos el mundo hoy y de acuerdo a esto juzgar lo que ha acontecido en el pasado. Pero durante todo este periodo del año 722, desde la mítica batalla de Covadonga hasta que se produce la caída de Granada, los cristianos estuvieron motivados por levantar la cruz y volver a conquistar esos territorios para Cristo. Esto le dio a todos esos reinos que se fueron formando, el reino astur-leonés, el reino de Pamplona, el de Castilla, el de Aragón, el de Portugal, le fue dando una identidad que finalmente se transformó hacia el siglo XV en el surgimiento de los estados nacionales que hoy nosotros conocemos. Algo los motivó durante siglos para lograr un objetivo. Y por eso yo tomo este relato para hablarlo contigo. Porque hay un pasaje en la palabra de Dios, en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 32, el versículo 8, que dice: con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. A diferencia de esos reyes cristianos y musulmanes que se enfrentaron durante siglos para poder hacer efectiva, digamos, la reconquista del antiguo reino visigodo de España, y que luego se transformaron en las naciones que hoy conocemos que están en la península ibérica, a diferencia de eso que los motivaba a ellos, de ellos que los impulsaba a ellos, incluso a realizar la guerra, nosotros tenemos una motivación superior. Primero, podemos ser tremendamente motivados al saber que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos ser tremendamente motivados al saber que nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras dificultades, esas batallas existenciales que nosotros tenemos, pueden ser enfrentadas con el brazo del Omnipotente. Nosotros no necesitamos a un Don Pelayo, no necesitamos a un Tarik, no necesitamos a los reyes católicos, no necesitamos a ningún monarca terrenal, no necesitamos ningún poder terrenal para que esas batallas sean enfrentadas, sean peleadas y sean vencidas finalmente, porque la victoria viene de Dios, porque Él, como hemos leído en este texto, Él pelea nuestras batallas. Y en este conflicto en que los seres humanos vivimos entre el bien y el mal, constantemente vamos a tener que enfrentar diferentes tipos de luchas, pero podemos estar plenamente confiados que si nosotros tenemos la motivación correcta, podemos llegar al punto correcto. Nuestra motivación tiene que ser que nuestra vida sea una vida vivida para la gloria de Dios, una vida que se refugie en el amor de Dios, una vida que se goce en el perdón de Dios, una vida que quiera compartir el amor de Dios con otros. Si todo eso nos motiva, nuestra vida espiritual será una vida rica. Y no solo una vida rica, sino una vida que proceda frutos, frutos que serán de bendición para otros, pero frutos también que nos ayudarán a nosotros a que podamos
tener una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus grandes enemigos? ¿Cuáles son tus grandes desafíos? ¿Cuáles son los grandes gigantes y batallas que tú piensas que tienes que luchar? ¿Qué es lo que tienes que derrotar en tu vida? ¿Qué hay que conquistar o reconquistar? Querido amigo y amiga que me escuchas, si pones tu vida en las manos de Dios, la victoria está asegurada para ti. Porque el Señor dijo, no con ejército ni con fuerza, sino por el poder de mi Espíritu. En el poder del Espíritu Santo, tú puedes alcanzar victorias emocionales, espirituales, morales y sociales inimaginables. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.